El hombre espiritual. Por Watchman Nee. Todo pie de territorio cedido debe ser recuperado, cada uno de los engaños debe ser puesto al descubierto. El Hijo de Dios debe luchar con paciencia con el enemigo sobre cada una de las cosas. Debe luchar hasta el fin. No todo el terreno es recuperado en el momento del rechazo. Los espíritus malignos todavía van a organizar su última resistencia. Los hijos de Dios deben estar preparados para muchas batallas. El rehusar, por tanto, debe ser reafirmado, y el creyente debe rehusar persistentemente hasta que cada punto del terreno es descubierto y rehusado, y cada una de las facultades es liberada gradualmente para actuar libre bajo la voluntad del hombre. Las facultades que han entrado en la pasividad deben recobrar sus condiciones de operación normales, tal como la operación de la mente ha de ser mantenida en un pensar genuino y puro, de modo que todo tema tratado sea dominado, y no intervenga más allá del control. Así, la memoria, la voluntad, la imaginación, las acciones del cuerpo, tales como el cantar, el orar, el hablar, el leer, etc. La voluntad debe entrar en funciones como el dueño de todo el hombre. Todos los talentos han de poder funcionar propiamente en conformidad con la condición normal de la persona. Además de rehusar todo el terreno a los poderes de las tinieblas, el Hijo de Dios tendrá que rehusar todas sus operaciones. Si por medio de su voluntad mantiene una actitud antagónica, los esfuerzos del enemigo serán aniquilados. Debe pedir a Dios luz sobre los esfuerzos del enemigo y la forma de resistirlos uno por uno. Como la operación de los espíritus malignos en el Hijo de Dios es, a. obrar en lugar suyo, y b. influirle para que obre conforme a la voluntad de ellos, el creyente debe, a. rehusar el permiso para que actúen en lugar de él, y b. resistir su influencia sobre él. Es necesario que rehúse la entrada a los espíritus del enemigo, así como que rehúse todo terreno que los mantenga en él. Cuando resiste, el enemigo luchará de otra manera. Por consiguiente, debe batallar con toda su fuerza hasta que se vea restaurado a la normalidad y la libertad. Cuando empieza a luchar puede hallarse incapacitado de modo temporal, pero si lucha con toda su fuerza, su voluntad va a pasar de la pasividad a la actividad y al control de todo su ser. Así, la pasividad y la dominación del enemigo serán destruidas en la batalla. El periodo de lucha hasta el final es muy penoso. Hay momentos difíciles de sufrimiento agudo y lucha intensa que surgen de la vivencia de la resistencia de los poderes de las tinieblas en su esfuerzo por retener lo que el creyente se esfuerza en reclamar. Al ejercer su voluntad para a. resistir el dominio de los espíritus malignos, y b. reinstaurar su propio régimen, el cristiano hallará resistencia decidida por parte del enemigo. Inicialmente puede no darse cuenta de la profundidad a la que ha caído, pero una vez comienza a luchar, punto por punto para recobrar su estado normal, va a descubrir hasta dónde se ha hundido. Debido a la resistencia del enemigo que puede encontrar en el estado inicial del combate, es posible que sus síntomas empeoren de momento, como si cuanto más luchase, menos fuerza tuviera su voluntad y más confusa se volviera en el área particular sobre la que tiene lugar el combate. Este fenómeno, sin embargo, es la señal de la victoria. Aunque el creyente se siente peor, en realidad está mejor. Porque esto demuestra que la resistencia ha producido efecto, el enemigo ha sentido la presión y, en consecuencia, hace su último esfuerzo. Si uno persiste ejerciendo presión, los espíritus malignos van a partir. Durante la batalla es positivamente esencial que el creyente se mantenga firme sobre Romanos 6:11, reconociéndose como uno con el Señor, la muerte del Señor es su muerte. Una fe así le libera de la autoridad de los espíritus malignos, puesto que no pueden tener control sobre los muertos. Esta posición debe ser tomada firmemente. En conjunción con esta posición tiene que haber el uso de la palabra de Dios contra todas las mentiras del enemigo, debido a que en esta coyuntura el adversario va a mentir al santo, sugiriéndole que ha caído más allá de toda posibilidad de recuperación.
Si el creyente escucha este engaño, sin duda va a caer en el peligro mayor de todos. Debe recordarse a sí mismo que el Calvario destruyó ya a Satán y todas las huestes del mal, 2:14, Colonia 2:14, 15. La obra de la salvación ha sido consumada para que todos puedan experimentar liberación de los poderes de las tinieblas para permanecer en el reino del amor del Hijo de Dios, Colonia 1:13. El hecho de sufrir a causa de la recuperación del terreno asegura a la persona de aquello que teme el enemigo y de lo urgente que el terreno sea recuperado. En consecuencia, siempre que los poderes malvados inflijan aflicciones nuevas y poderosas sobre el creyente, que se dé cuenta que éstas son del enemigo y que las rehúse y no haga caso de ellas, sin preocuparse y sin hablar sobre ellas. Si el cristiano sufre pacientemente estos males temporales y valerosamente ejerce su voluntad para recobrar el territorio cedido, se hallará progresivamente liberado. Poco a poco, a medida que el terreno sea rehusado al enemigo y restaurado al creyente, el grado de penetración va a decrecer. Si no cede nuevo terreno al enemigo, el poder de este último para hostigarle habrá disminuido a medida que mengua el terreno. Si bien va a ser necesario algún tiempo para quedar completamente libre, a pesar de ello está ahora en el camino de la liberación. Empieza a ser consciente de sí mismo, de su necesidad de alimento, su apariencia y otros muchos elementos del darse cuenta de lo que pasa que habían sido cedidos a causa de los ataques del enemigo. Pero no debe entender estas cosas mal y creer que significan un retroceso en su vida espiritual. Al contrario, la restauración de su conciencia es evidencia de que el invasor anterior ha partido de sus sentidos. Así, en este estadio debe proseguir fielmente hasta que la liberación completa sea conseguida. No debe contentarse con una pequeña ganancia, no debe detenerse hasta que su normalidad ha sido recobrada por completo. La verdadera guía. Hemos de comprender bien el verdadero camino por el cual Dios guía al hombre y la relación que hay entre la voluntad del hombre y la de Dios. La obediencia del cristiano a Dios debe ser incondicional. Cuando su vida espiritual alcanza la cumbre, su voluntad será una perfectamente con la de Dios. Esto no implica, sin embargo, que ya no tenga más voluntad suya propia. Todavía está allí, solo que el control carnal ha desaparecido. Dios siempre requiere que la voluntad del hombre coopere con él en el cumplimiento de su voluntad. Al contemplar el ejemplo de nuestro Señor Jesús, podemos estar seguros de que la voluntad de alguien completamente unido con Dios persiste todavía en él. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, JN 5:30, 6:38, LC 22:42. Aquí vemos al Señor Jesús, quien, aunque uno con el Padre, con todo, posee su propia voluntad personal aparte de la del Padre. Él tiene su propia voluntad, pero no busca hacer ni hace esta voluntad. Lo implicado es, evidentemente, que todo el que está verdaderamente unido con Dios debe colocar su voluntad a lo largo de la suya. No debe aniquilar el órgano de su voluntad. En la verdadera guía el cristiano no está obligado a obedecer a Dios mecánicamente, sino que ha de ejercer la voluntad de Dios activamente. Dios no tiene placer exigiendo a los suyos que le sigan ciegamente, quiere que hagan su propia voluntad en plena conciencia, ejerciéndola con todo su ser. Una persona perezosa quiere que Dios actúe en su lugar de modo que él pueda seguir simplemente de forma pasiva. Pero Dios no desea que su hijo sea perezoso. Quiere que esté preparado en sus miembros activamente y obedezca activamente después que ha pasado tiempo examinando la voluntad de Dios. Por lo tanto, en la práctica de la obediencia, el creyente pasa por los siguientes pasos. A. Buena voluntad para hacer la voluntad de Dios, JN 7:17, B. Revelación de esta voluntad a su intuición por el Espíritu Santo, EF 5:17, C.
reforzamiento por parte de Dios para que quiera hacer su voluntad, Fil 2:13, y D, reforzamiento por Dios para que haga su voluntad, Fil 2:13. Dios nunca ocupa el lugar del creyente en la realización de su voluntad. En consecuencia, al conocer la voluntad de Dios debe querer hacerla y, posteriormente, obtener el poder del Espíritu Santo para ejecutarla. ¿Por qué ha de sacar el cristiano el poder del Espíritu Santo? Porque al estar solo su voluntad es muy débil. Qué verdaderas resultan estas palabras de Pablo: el querer el bien lo tengo a mi alcance, pero no el hacerlo, Ro 7:18. Uno ha de ser reforzado por el Espíritu Santo en el hombre interior antes de que pueda obedecer a Dios en la práctica. De ahí que Dios obra primero en nosotros el querer y luego obra en nosotros el hacer su buena voluntad, Fil 2:13. Dios revela su voluntad a la intuición de nuestro espíritu y allí suple la fuerza para el querer y el hacer su voluntad cuando nuestra voluntad está unida a la suya. Dios exige que estemos unidos a Él, pero nunca usa nuestra voluntad en lugar nuestro. El propósito de la creación y redención es dar al hombre una voluntad perfectamente libre. Por medio de la salvación realizada por el Señor Jesús en la cruz, los cristianos podemos ahora escoger libremente hacer la voluntad de Dios. Todas las cargas, encomiendas y amonestaciones del Nuevo Testamento respecto a la vida y la piedad han de ser escogidas o rechazadas en cuanto a nuestro querer. Estas encomiendas no significarían nada si Dios eliminara la operación de nuestra voluntad. El cristiano espiritual es el que tiene plena autoridad para ejercer su propia voluntad. Siempre debería escoger la voluntad de Dios y rechazar la de Satanás. Aunque en ocasiones no es seguro si algo es de Dios o del diablo, con todo, es capaz de escoger o rechazar. Puede declarar: aunque no sé si es de Dios o de Satanás, no obstante escojo lo que es de Dios y rechazo lo de Satanás. Puede seguir sin información, pero ha de continuar manteniendo la actitud de querer lo que es de Dios y rechazar lo que es del diablo. Un hijo de Dios ha de ejercer en todos los aspectos este derecho de escoger o rechazar. No importa el hecho de que no se dé cuenta clara, en tanto que decida escoger la voluntad de Dios. Puede decir: siempre que sepa lo que Dios quiere, esto es lo que haré, siempre escojo la voluntad de Dios y rechazo la de Satanás. Esta actitud proporciona al Espíritu de Dios oportunidad para obrar en él hasta que su voluntad contra el diablo es más fuerte y Satanás pierde su influencia diariamente en él. De esta manera Dios consigue otro fiel siervo en medio de un mundo rebelde. Al mantener de modo persistente esta actitud de rechazar la voluntad del enemigo y continuamente suplicar a Dios que muestre lo que es de él, el creyente empieza antes de poco a apreciar lo efectivo de una actitud de la voluntad así en la vida espiritual. El dominio propio. El cenit de la andadura espiritual del cristiano es el dominio propio. La afirmación común que se hace en el sentido de que el Espíritu Santo controla nuestras vidas no significa que controla de una forma directa cada una de las partes del hombre. Una incorrecta comprensión de este concepto puede fácilmente conducir al desengaño o al desespero. Si sabemos que la meta del Espíritu Santo es llevar al hombre a una posición de autocontrol, en modo alguno caeremos en la pasividad, antes por el contrario progresaremos abundantemente en la vida espiritual. El fruto del Espíritu es dominio propio, Ga. 5:22-23. La obra del Espíritu Santo es llevar al hombre exterior del creyente a una obediencia perfecta a su dominio propio. El Espíritu Santo rige al creyente por medio de su voluntad renovada. Cuando un hijo de Dios anda según la carne, su hombre exterior es rebelde al Espíritu, y por ello es una persona que no está integrada. Pero cuando anda en el Espíritu y produce fruto espiritual, manifiesta el poder del dominio propio, así como amor, gozo, benignidad y el resto, en su alma. El hombre exterior, un tiempo disipado y confuso, ahora está por completo sometido al dominio propio del hombre, en conformidad con la mentalidad del Espíritu Santo.
Lo que el cristiano ha de controlar por medio de su voluntad es, pues, a. Su propio espíritu, manteniéndolo en su estado propio de no use ni demasiado caliente ni demasiado frío. El espíritu necesita el control de la voluntad tal como lo necesitan las otras partes del hombre. Únicamente cuando la voluntad de uno es renovada y llena del Espíritu Santo puede dirigir su propio espíritu y guardarlo en su posición apropiada. Todo el que tiene experiencia está de acuerdo en que ha de ocupar su voluntad para restringir al espíritu cuando éste se eleva en exceso o cuando se hunde demasiado. Solo así puede el creyente andar diariamente en el espíritu. Esto no está en contradicción con lo que hemos mencionado antes sobre el dominio del espíritu del hombre sobre toda la persona. Porque cuando decimos que el espíritu rige al hombre total queremos decir que el espíritu, al conocer la mentalidad de Dios intuitivamente, gobierna todo el ser, incluida la voluntad, en conformidad con la voluntad de Dios. Mientras que al afirmar que la voluntad controla al hombre, queremos decir que la voluntad directamente controla todo el hombre, incluido el espíritu, en conformidad con la voluntad de Dios. En la experiencia, los dos están perfectamente de acuerdo. El hombre sin dominio propio es como una ciudad derribada y sin muro, pr. 25 horas y 28 minutos. B. Su propia mente y todo el resto de sus capacidades del alma. Todos los pensamientos deben estar sometidos plenamente al control de la voluntad. Los pensamientos errabundos deben ser frenados, porque se nos dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 2 Cor. 10:5, y, poned vuestra mira en las cosas de arriba, Colonia 3:2. C. Su propio cuerpo. El cuerpo debería ser un instrumento para el hombre, no su dueño en virtud de los hábitos y deseos carnales no restringidos. El cristiano debería ejercer su voluntad para controlar, disciplinar y subyugar al cuerpo con miras a que pueda estar enteramente sumiso, dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no estorbarla. Trato severamente a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, 1 Cor. 9:27. Una vez la voluntad del creyente ha conseguido un estado de perfecto dominio propio, no va a ser estorbada por ninguna parte de su cuerpo, puesto que en el momento en que percibe la voluntad de Dios inmediatamente la ejecuta. Tanto el Espíritu Santo como el espíritu del hombre necesitan una voluntad bajo dominio propio por la cual pueda ejecutar la revelación divina. De ahí que, por un lado, necesitemos estar unidos a Dios y, por otro, subyuguemos todo nuestro cuerpo para hacerle obediente a nosotros. Esto es imperativo en la vida espiritual. Tercera parte: el cuerpo. El creyente y su cuerpo. La enfermedad. Dios como la vida del cuerpo. Venciendo a la muerte. Capítulo 1. El creyente y su cuerpo. Deberíamos saber qué parte ocupa nuestro cuerpo físico en el propósito y plan de Dios. ¿Puede alguien negar la relación entre el cuerpo y la espiritualidad? Además de un espíritu y un alma, tenemos también un cuerpo. Por sana que sea la intuición, la comunión y la conciencia en nuestro espíritu, y por renovada que sea la emoción, la mente y la voluntad de nuestra alma, nunca podemos desarrollarnos en hombres y mujeres espirituales. Nunca podemos ser perfeccionados, sino que seguimos careciendo de algo si nuestro cuerpo no es tan sano y restaurado como nuestro espíritu y nuestra alma. No debemos olvidar la cáscara o armazón externo en tanto que atendemos a nuestros componentes internos. Nuestra vida va a sufrir si cometemos este error. El cuerpo es necesario e importante, de otro modo Dios habría creado al hombre sin él. Al escudriñar cuidadosamente las Escrituras, podemos descubrir cuánta atención presta Dios al cuerpo del hombre, porque la Biblia tiene mucho que decir sobre él. Lo más singular y tremendo es el hecho de que el Verbo se hiciera carne, el Hijo de Dios tomó sobre sí mismo un cuerpo de carne y sangre, y, aunque murió, lleva esta vestidura para siempre. El Espíritu Santo y el cuerpo. Romanos 8,
10-13 despliega ante nosotros la consideración de nuestro cuerpo, en qué forma le ayuda el Espíritu Santo y cuál debe ser nuestra actitud correcta hacia él mismo. Si nos apropiamos de estos versículos no vamos a entender mal el lugar que tiene el cuerpo del creyente en el plan de redención de Dios. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vivo a causa de la justicia. V10. Inicialmente tanto el cuerpo como el espíritu estaban muertos, pero después de haber creído en el Señor Jesús le recibimos a Él en nosotros para que fuera nuestra vida. El hecho de que Cristo, por el Espíritu Santo, viva en el creyente, forma uno de los principios básicos del Evangelio. Todo hijo de Dios, por débil que sea, tiene a Cristo residiendo en él. Este Cristo es nuestra vida. Y cuando Él entra para hacer morada en nosotros, nuestro espíritu revive. Antes, tanto el espíritu como el cuerpo estaban muertos, ahora el espíritu es vivo, y queda solamente el cuerpo muerto. El estado común de todo creyente es que su cuerpo está muerto, pero su espíritu está vivo. Esta experiencia produce una disparidad entre el interior del cristiano y su exterior. Nuestro ser interior está fluyendo de vida, en tanto que el hombre exterior está todavía lleno de muerte. Al estar llenos del Espíritu rebosamos vida por más que existamos en una cáscara de muerte. En otras palabras, la vida de nuestro espíritu y la vida de nuestro cuerpo son radicalmente distintas. La primera es vida verdadera, en tanto que la segunda es verdadera muerte. Esto es debido a que nuestro armazón físico es aún el cuerpo de pecado. No importa lo avanzados que estemos en nuestro camino espiritual, la carne es, a pesar de todo, el cuerpo de pecado. No poseemos todavía el armazón resurrecto, glorioso, espiritual, la redención de nuestros cuerpos, Ro 8:23, que nos espera en el futuro. El cuerpo de hoy es simplemente un vaso de arcilla, una tienda terrenal, un cuerpo de humillación, 2 Cou. 4:7, 5:1, Fil 3:21. El pecado ha sido expulsado del espíritu y la voluntad, pero no ha sido eliminado del cuerpo. Debido a que el pecado permanece allí, está, por tanto, muerto. Este es el significado de, vuestros cuerpos están muertos a causa del pecado. De modo simultáneo, sin embargo, nuestro espíritu está vivo. O, para decirlo de modo más correcto, nuestro espíritu recibe vida a causa de la justicia que es en Cristo. Cuando confiamos en Él le recibimos como nuestra justicia y somos justificados por Dios. Lo primero es Cristo impartiéndonos a nosotros su verdadero yo, una transacción sustantiva. Lo último es Dios justificándonos por amor a Cristo, una transacción legal. Sin esta aplicación o comunicación no puede haber justificación. En el momento en que recibimos a Cristo obtenemos la posición legal de ser justificados delante de Dios y, adicionalmente, la experiencia práctica de tener a Cristo impartido a nosotros. Cristo viene a nosotros como vida, de modo que nuestro espíritu muerto pueda recibir vida. Este es el significado de, vuestros espíritus están vivos a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. V11. El versículo 10 explica la forma en que Dios aviva el espíritu. Este versículo nos dice en qué forma Dios da vida a nuestro cuerpo. El versículo 10 habla del espíritu que recibe vida, con el cuerpo muerto aún, mientras el versículo 11 va más allá, diciendo que después que el espíritu ha recibido vida, el cuerpo también puede vivir. La primera parte anuncia que el espíritu vive a causa de que Cristo reside en nosotros. Esta parte declara que el espíritu vivirá porque el Espíritu Santo reside en nosotros. El Espíritu Santo dará vida a nuestros cuerpos. El cuerpo está muerto no en el sentido de que esta cáscara externa lo sea, sino en el sentido de que está dirigiéndose hacia la tumba. Espiritualmente hablando puede considerarse como muerto.
En conformidad con el pensamiento del hombre, el cuerpo tiene vida, según Dios, incluso esta vida es muerte, porque abunda en pecados, vuestros cuerpos están muertos a causa del pecado. Por otra parte, aunque haya fuerza en el cuerpo, no hemos de permitir que se manifieste. No debería tener ninguna actividad, porque la activación de su vida es muerte. El pecado es su vida, y el pecado es la muerte espiritual. El cuerpo vive por la muerte espiritual. Por otra parte, sabemos que debemos dar testimonio, servir y trabajar para Dios. Esto requiere fuerza corporal. Ahora bien, como el cuerpo está espiritualmente muerto y su vida no es más que muerte, ¿cómo podemos conseguir ocuparlo para que responda a las demandas de la vida espiritual sin desear valernos de su muerte vida de modo concomitante? Es evidente que nuestro cuerpo no puede y no va a hacer la voluntad del espíritu de vida dentro, sino que va a oponerse y luchar contra él. ¿Cómo puede el Espíritu Santo, pues, inducir a nuestro cuerpo a contestar a su llamada? Él mismo tiene que dar vida a nuestros cuerpos de muerte. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús es Dios. ¿Por qué no es nombrado directamente? Es para poner énfasis en la obra que Dios hizo al levantar al Señor Jesús de los muertos. Su intención es llamar la atención de los creyentes hacia el hecho de que es factible que Dios levante sus cuerpos mortales, puesto que Dios ya ha levantado el cuerpo muerto de Jesús. El apóstol indirectamente dice que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, el cual también es el Espíritu de resurrección. De nuevo emplea la palabra, sí, si el Espíritu de aquel mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. No está dudando de que el Espíritu Santo está en el creyente, porque menciona en el versículo 9 que todo el que pertenece a Cristo tiene el Espíritu de Cristo. Lo que significa es, tenéis el Espíritu Santo residiendo en vosotros, por tanto, vuestros cuerpos mortales deberían experimentar su vida. Este es el privilegio compartido por todo el que posee el Espíritu residiendo en él. El Espíritu no desea que ningún santo pierda esta bendición a causa de su ignorancia. Este versículo enseña, en realidad, que si el Espíritu de Dios reside en nosotros, entonces, por medio de este poder de revestimiento, Dios también da vida a nuestros cuerpos mortales. No está hablando de una resurrección futura, porque no se trata de esto aquí. Simplemente compara la resurrección del Señor Jesús con el que nosotros recibamos vida hoy en nuestro cuerpo. Si este versículo estuviera hablando de la resurrección usaría el término, el cuerpo de muerte, pero solo el cuerpo mortal está a la vista aquí, el cuerpo que está sometido a la muerte, mas no ha muerto todavía. El cuerpo del creyente está muerto espiritualmente porque está avanzando hacia la tumba y ha de morir. Esto es muy distinto de uno que ya esté muerto en el sentido literal. Tal como el revestimiento del Espíritu Santo es un proceso actual, de ahora, así el que el Espíritu Santo dé vida a nuestros cuerpos mortales es una experiencia corriente también. Deberíamos comprender, además, que no está hablando de nuestra regeneración aquí. Tampoco, porque el Espíritu Santo no imparte vida a nuestro espíritu, sino que da vida a nuestros cuerpos aquí. Mediante este versículo Dios informa a sus hijos de su privilegio corporal, que es vida para el armazón mortal por medio de su espíritu que reside en ellos. No afirma que el cuerpo de pecado haya pasado a ser un cuerpo santo, o que nuestro cuerpo de humillación haya sido transformado en un cuerpo glorioso, o que este cuerpo mortal haya recibido inmortalidad. Estas cosas no pueden ser realizadas en esta vida. La redención de nuestros vasos terrenales tiene que esperar hasta que el Señor venga y nos reciba en él. El cambiar la naturaleza de nuestro cuerpo en esta edad es imposible. Por tanto, el significado real del hecho de que el Espíritu Santo dé vida a nuestros cuerpos es que, 1. Él nos restaurará cuando estemos enfermos, y 2. Él nos preservará para que no estemos enfermos. En una palabra, el Espíritu Santo va a reforzar nuestras tiendas terrenales.
de manera que puedan cubrir las necesidades de la obra de Dios y andar de modo que ni nuestra vida ni el reino de Dios sufran a causa de las debilidades de nuestro cuerpo. Esto es lo que Dios ha provisto para todos sus hijos. Con todo, ¿cuántos son los cristianos que día tras día, de modo genuino, experimentan esta vida dada por su Espíritu a nuestros cuerpos mortales? No hay muchos cuya vida espiritual está en peligro a causa de su condición física, muchos que caen debido a sus debilidades físicas, muchos que no pueden trabajar activamente para Dios debido a la servidumbre de la enfermedad. La experiencia de los cristianos hoy no corresponde a las provisiones de Dios. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.